Un saludo para todos los espectadores y oyentes de esta clase que para hoy preparé y está basada en cómo podemos abordar la escritura desde una perspectiva de proceso. Es decir, cómo podemos hacer nosotros para que podamos aproximarnos a la producción de un texto, pero no en búsqueda del resultado, sino cómo llegamos de una manera organizada, sistemática, a producir un texto, porque eso es lo que va a hacer es que de alguna manera, cuando yo tenga que volver a producir un texto, puedo replicar en diferentes áreas del conocimiento esto mismo y debería arrojarme el mismo resultado que es, en este caso, un texto expositivo apegado no solo a la corrección, que es lo que muchas veces se busca y frustra el proceso de escritura, sino también al proceso, a otros parámetros que también son igual de importantes en la escritura, dentro del proceso de escritura. Entonces, esta clase tiene como propósito aproximarnos a la escritura, pero desde una perspectiva procesual, es decir, cómo logro elaborar desde cero hasta la fase de revisión o hasta el final un texto. Entonces, en ese sentido, considero que cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer esa estructura cognitiva, de conocer cuál es esa estructura que caracteriza, por ejemplo, a este género discursivo, a este tipo de textos, es más fácil para el estudiante replicar y se evita de alguna manera que el productor de texto sea el tan tentador o la tan tentadora de inteligencia artificial, porque sí, es una herramienta, no podemos dejarla de un lado, puede servir como andamiaje, me puede funcionar para orientar el proceso de escritura, pero el proceso debo llevarlo yo, debo conocer realmente cuáles son los parámetros y a quién va dirigido ese texto y una serie de cosas que voy a desarrollar a través de esta clase. Entonces voy a dar inicio a esta formal, a esta clase de que se consolida como una secuencia didáctica para elaborar un texto expositivo, en mi caso expresamente descriptivo, y voy a comenzar así como con algo que les va a sonar al lugar común cuando uno está estudiando. A veces le piden un texto y realmente sucede lo de la imagen, cuando me piden producir un texto expositivo y no tengo ni idea de cómo comenzar. Entonces, eso lo pone a uno como en una perspectiva jocosa de la situación, porque bueno, a veces se pide algo, uno espera que eso venga consolidado, pero no se puede dar por sentado porque muchas veces no se ha aprendido la escritura como proceso, sino como resultado. Entonces, en ese sentido, bueno, para de alguna manera eh, empezar en materia, decidí poner esa imagen porque, bueno, a veces yo se considera que, bueno, ya esto se sabía y, bueno, te lo pido y entonces empiezan las dificultades porque no hay un conocimiento estructurado de cómo se elabora este tipo de texto. Entonces, para iniciar, ahora sí, voy a recurrir a algo que es como muy sencillo, a una imagen que de alguna manera uno podría hacer una exposición o podría exponer acerca de ella porque, bueno, esto es, por ejemplo, una manzana. Eso tiene un valor de verdad, la exposición se basa en eso, que esto es una manzana, reúne las características de una manzana. Pero en función de qué expondría yo qué es esa imagen. En principio, tendría que hablar de la forma de esta fruta. Luego hablaría de cuál es el color característico, que en este caso es rojo. También expondría o hablaría acerca de su sabor, un sabor dulce, en el caso de la manzana roja. También hablaría de su tamaño y cuáles son esas utilidades o qué puedo yo hacer con esa manzana. Entonces, en función de eso, uno arma una exposición que no es más que eso, algo que tiene un valor de verdad, que el receptor supone que, bueno, esto es cierto. Entonces diría, bueno, la manzana es redonda, tiene color rojo, un gusto dulce, un tamaño mediano a grande y puedo hacer, por ejemplo, jugo, podría ser un postre, podría comérmela sola porque es un alimento. Entonces ya yo
En principio, partiendo de estas características, puedo hacer una exposición. Pero si yo tuviera que redactar eso de manera de un texto, yo diría lo siguiente de la manzana. Empezaría por definir, por dar un concepto. La manzana es una fruta. Entonces ya ahí voy categorizando. La manzana, como definición, es una fruta. Y empiezo a exponer esas características, a describirla que tiene la manzana que yo mencioné con anterioridad. Por ejemplo, tiene un sabor dulce, tiene forma redonda, generalmente es de tamaño mediano, se puede comer sola, en ensaladas o en postres. Entonces ahí yo, de una manera muy sencilla, porque realmente podría ser una exposición, una descripción mucho más rica, pero partiendo de elementos básicos como un concepto y ciertas características de esta manzana, yo puedo elaborar un texto expositivo breve, pero texto expositivo descriptivo al fin. Concepto, características y ahí tengo un texto expositivo descriptivo. Ahora bien, ¿qué caracteriza o cuál es la estructura o cómo se reconoce y se produce un texto expositivo descriptivo? Hay que tener en claro que un texto expositivo descriptivo explica a través de definiciones, características y ejemplificaciones. Pero este texto, que el anterior es bastante básico, pero cumple con eso, una definición y da ciertas características, contiene o lleva una estructura al momento de producirlo. ¿Cuál es la estructura general de un texto expositivo descriptivo? Un texto expositivo descriptivo lleva necesariamente una introducción. Esa introducción, en el caso anterior, era un concepto. La manzana es una fruta. Una introducción, un desarrollo, donde se supone que yo a través de la caracterización, de la ejemplificación, voy a nutrir esa descripción de lo que ya mencioné con anterioridad en el caso de esta fruta. Y luego tengo allí un cierre que podría ser perfectamente una síntesis de cuáles son los beneficios, las características de esa fruta o en el caso de cualquier otra cosa que yo vaya a exponer de manera descriptiva, cierre la idea de ese texto. Entonces, como estructura general, es importante saber que un texto expositivo descriptivo tiene introducción, desarrollo y cierre. Eso a manera de estructura general. Ahora bien, cuando yo voy a producir, tengo que estar claro cuál es la estructura de ese texto. Introducción, desarrollo y cierre. Asimismo, debo saber que cuando yo voy a adentrarme desde lo procesual, necesito enfocar la atención en que no solo sea un texto que cumpla con eso, sino que también cumpla con otros parámetros de textualidad que son igual de importantes. Por ejemplo, cuando yo voy a escribir ese texto de la manzana, yo tengo que saber cuál es mi intención. Ok, mi propósito o mi intención es que las personas que vean esto, que lo lean, perdón, estén en cuenta de cuál es la definición, eh, de cuáles son las características. Entonces, mi intención es dar a conocer una información acerca de, con valor de verdad, acerca de la manzana. En este caso del ejemplo anterior. Ok, luego, ese texto debe ser relevante, porque bueno, habrá muchos textos de la manzana, pero yo buscaré la forma de que el mío de alguna manera sea distinto con respecto a la manera en que otros han escrito de la manzana. Además de eso, cuando hablamos también de parámetros de textualidad, hablamos de otro elemento importante, que es que ese texto tenga la capacidad de llevarme a otro texto. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo podría recordar un cuento de la manzana, sí, es verdad, la manzana, por ejemplo, de tal cuento me recuerda, sí, esto, sí, conserva ciertos factores que me llevan de un texto a otro. Y sumamente importante que al momento de redactar yo tenga dos factores importantes en cuenta como son la coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión son fundamentales para que el lector vaya de principio a fin en un mismo tema y eso esté los párrafos estructurados de tal manera que haya una progresión semántica y se sienta que todo está en la misma línea discursiva. Eh, entonces, en ese sentido, la coherencia y la cohesión también son
dos parámetros igual de importantes que los anteriores que permiten que un texto sea exitoso, que un texto sea de principio a fin leído y comprendido. Por otra parte, también tenemos que al momento de producir un texto es importante el uso de los conectores, porque el uso de los conectores, de acuerdo al tipo de texto que yo estoy desarrollando, en este caso podrían ser algunos de adición, me permite a mí llevar una lectura que me conduzca con la mayor amabilidad de principio a fin de ese texto. Entonces, el uso de conectores dentro del tipo de texto que estoy hablando, que es el expositivo descriptivo, es importante porque me permite a mí conducir a ese lector con cierta amabilidad a través de mis ideas sin que se sienta forzado el texto. Entonces, para hacer una síntesis de la producción, de cómo debería yo o cuáles son los parámetros para yo producir un texto, en primer lugar debo tener en cuenta la estructura de este texto que es inicio, desarrollo y cierre. Debo tener en cuenta que voy a considerar para quién voy a escribir, para en función de eso darle intencionalidad, relevancia, que pueda ser intertextual y que también debe ser un texto que esté cohesionado y sea coherente. Y eso se logra a través del uso de conectores. Entonces, eso de alguna manera engloba la estructura general de la realización, de la producción de un texto expositivo descriptivo. Ahora bien, es importante que antes de sentarnos a desarrollar los primeros borradores o el primer borrador, elaboremos esquemas. Y en esos esquemas, pues yo propongo lo siguiente, porque de alguna manera esta B o V de Gowin, también conocido como V heurística, es un esquema que me da a mí la posibilidad de visualizar y de no perderme en ese proceso de escritura. Porque tengo ahí como resumido, ok, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estoy buscando con esto que estoy haciendo? Entonces, cuando yo tengo el problema, que aquí uno lo determina como problema, cuando tienes el problema y tienes el fenómeno o lo que buscas realizar, eh, te puedes ir acoplando, pero es importante tener como un esquema que me permita a mí no desviarme, ir más o menos con una estructura para producir ese texto. Entonces voy a revisar aquí cuál sería esa interrogante, ese problema que nos vamos a plantear. Entonces, cómo producir un texto expositivo descriptivo desde una perspectiva procesual. Es decir, cuál es el proceso que debo seguir yo para conseguir un texto de tipo expositivo descriptivo. Entonces, la producción, el fenómeno, lo que vamos a elaborar es la producción de un texto expositivo descriptivo de manera sistemática a través de fases. Es decir, yo me voy a sentar de una manera más consciente a realizar esto. O sea, no es empezar a escribir así como desorganizadamente, sino yo voy con una idea clara a través de un proceso y el resultado debería llevarme a un texto de tipo descriptivo. Entonces, la producción de un texto descriptivo de manera sistemática a través de fases, es decir, de una manera más consciente, y tengo dos columnas. De este lado izquierdo tengo el dominio conceptual, o sea, cuáles son los conceptos involucrados en este proceso de escritura. Entonces, bueno, tengo texto expositivo descriptivo, tengo los siguientes aspectos a considerar, por ejemplo, cuál es el propósito o la intención de ese texto, debo adecuarlo a mi público, a las personas que me van a leer, debe ser coherente, debe tener cohesión y debe estar conectado a través de, valga la redundancia, del uso de conectores para que se pueda navegar a través de esa lectura de una manera más amable. Luego tenemos en el procedimiento, que es del lado del dominio metodológico, ¿cómo voy a hacer yo este texto? ¿De qué manera va a ser el proceso? Entonces, voy a revisar un texto modelo, porque bueno, el profesor tiene que facilitarme un texto modelo para yo guiarme. Luego voy a la elaboración del esquema de redacción, es decir, cuáles son las ideas y en qué orden las voy a desarrollar. Luego voy a la redacción del primer borrador. Okay, ya tengo las ideas, ya tengo el orden. Ahora voy
con la redacción de ese primer borrador sobre el cual existirán correcciones que son las que nos van a llevar a la versión definitiva. Y entonces tenemos la última parte de ese procedimiento, que es la revisión entre pares y socialización. Una vez que ya se ha revisado de manera general ese texto, entonces, bueno, ya pasamos a una revisión entre los mismos compañeros y podemos después colgarlo perfectamente en un sitio para socializar ese texto. ¿Cuáles son esos principios que van a regir este texto? Los parámetros de textualidad. Con respecto a las transformaciones, bueno, ¿cuáles son de qué forma lo voy a hacer? Entonces, a través de esquemas de ideas, a través de mapas conceptuales. En este caso, utilicé como un esquema, esta B o V heurística, borradores corregidos, lista de cotejos. Luego, cuando reviso cuáles son esas teorías que van a regir a este texto, tengo que son las teorías lingüísticas del texto y las tipologías textuales. Y en las conclusiones, yo puse unas conclusiones ahí de manera muy genérica, pero cada quien, una vez que haya transitado ese proceso, pues llena sus conclusiones o afirmaciones con respecto a el problema inicial. Entonces, esto es una forma de esquema que me permite a mí sistematizar antes de sentarme a producir el texto. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, plasmo aquí de una manera bastante concisa, tengo todo lo que debo considerar para luego sentarme a revisar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces aquí tengo este ejemplo de texto que es un fragmento, por eso no está completo, pero es un fragmento de un texto mucho más largo, de corte expositivo, de Ángel Rosenblatt. Y el texto ahí cumple lo que yo señalé con dos características del texto descriptivo. En primer lugar, el párrafo que está ahí con la primera flecha que dice clasificación, nos dice o clasifica por regiones el habla venezolana. Entonces la clasifican en tierras altas y tierras bajas. Entonces allí ya estamos hablando de que la exposición nos da una clasificación. Y en el párrafo siguiente, pues se habla de las tierras bajas, las características de producción fonética de esas tierras, y esas características también nos remiten a un texto expositivo. Entonces, el texto expositivo, como mencioné antes, además de darnos definiciones, también nos da otras características, como en este caso, clasificación y propiamente características de eso que estamos hablando. En este caso se refiere a algunas características geográficas del habla de ciertas regiones. Ahora bien, una vez que ya yo estructuré, produje los primeros borradores o el primer borrador, ahora ese texto que ya en primera instancia yo produje, que muy probablemente haya sido sometido a una revisión, va a una fase que ya es como la fase final. Ahora, ¿qué comprende esa fase final? En primer lugar, ya una vez que se han revisado esos borradores que se produjeron, ahora yo voy a producir en función de eso un texto o el texto definitivo. El texto definitivo ya ha pasado por las correcciones pertinentes de carácter ortográfico y de carácter también de la forma en que está estructurado, y bueno, paso a la producción del texto definitivo ya con las correcciones que he tomado en cuenta. Luego se verifica el uso de conectores, una vez más, de conectores, coherencia y cohesión. Se consideran estos factores también dentro de la corrección, y ese proceso que ya se ha realizado se va a regular a través de los pares. Es decir, compañeros de clase, bueno, mira, toma, lee mi texto, dime qué te pareció, si se cumple el propósito con el que lo escribí, y se hace de alguna manera un trabajo cooperativo. Para por último, ese mismo texto, llevarlo a un sitio donde pueda ser socializado. En este caso sería el blog de la asignatura, que nos va a permitir que efectivamente midamos si cumplió el propósito con el que fue escrito. Pero eso solo va a ser
realizado y revisado en la socialización. Y una vez realizado todo, revisado el proceso de escritura, no me queda más que asignar la actividad correspondiente, que en este caso sería redactar un texto expositivo descriptivo, considerando que, considerando los factores que hemos visto aquí, la estructura general, los parámetros de textualidad y también súper importante la coherencia y la cohesión. Entonces, la actividad de cierre para consolidar la escritura que vamos a realizar es redacte un texto expositivo, descriptivo, donde se caracterice una variante regional del español o un fenómeno lingüístico específico mencionado por Rosenblatt, considerando la estructura del texto, propósito, adecuación, coherencia y cohesión. Esta actividad para su socialización será entregada a través del blog.